Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy toca cambiar nuevamente la válvula jack, ya que tiene relativamente poco que la cambiamos, aproximadamente yo diría que tiene unos 6 meses. Esta válvula jack que le pusimos, no recuerdo ahorita la marca, se las dejaré por aquí, pero no me pareció muy buena ya que no duró y comenzaron las fallas. Las fallas que comenzó a hacer, las revoluciones digamos que se mantenían aproximadamente en 5000, pero la marcha era algo brusca, subían o bajaban, no se veía mucho que la aguja de revoluciones subiese o bajase, sino que eran como pequeños saltos que daba. Lo que controla también esto, la marcha mínima, es la válvula jack. Y otra cosa que noté es que también como que se estaba calentando mucho, más de lo normal que había notado en otras válvulas. Pero el principal problema es ese de que ya no se mantenía en marcha mínima después de haberse usado. Había que acelerar para que se mantuviera. Entonces, ya viendo estas fallas, vamos a continuar a cambiarla. Elegí la marca Duralast porque se me hace más fácil ir a AutoZone a conseguir la pieza. Igual la pude haber mandado a pedir por Mercado Libre, una tipo original, una ELA, una Thompson, que son buenas marcas, pero esta se me hizo bastante fácil ir al AutoZone. Me costó 400 pesos y ya anteriormente la había utilizado. Aproximadamente hace 2 años tuve una Duralast y me duró, pues también me duró como 2 años, entonces considero que está bien. La original, tal cual, si preguntas en la agencia, me tocó ir y me dijeron que estaba en 4000 pesos en una agencia donde yo fui. Tiene aproximadamente unos 3 años que pregunté de eso. No sé si ya hayan bajado o hayan subido más, pero sí se me hizo demasiado caro, 4000 pesos para la misma función realmente, solamente que pues estas que no son originales pues hay que reemplazarlas un poco más frecuente, que el proceso, como no es muy complicado, no hay un mayor problema con eso. Entonces bien, vamos a comenzar. Bueno, vamos aquí a empezar desatornillando. Esta válvula jack venía con tornillos de tipo cruz. Los tornillos originales son Torx del número T20. Como estos solamente son de cruz, vamos a quitarlos rápidamente y vamos a quitar esos dos tornillos, el que vieron de enfrente y otro que está acá por la parte de atrás. Solamente son dos pequeños tornillos. Bien, ya una vez que quitamos los dos tornillos, vamos a quitar el arnés. Tiene este pequeño ganchito, este pequeño seguro. Lo levantamos y lo jalamos hacia atrás y ya la válvula jack sale simplemente hacia arriba. Y bueno, aquí la tenemos. Ya se ve un poco el desgaste alrededor de la válvula y también ya está algo sucia. Igual pudiéramos intentar limpiarla con algún dieléctrico, pero les recomiendo más cambiarla. Y bien, aquí tenemos la otra válvula jack, la nueva, la marca Duralast. Ahora creo que le están colocando esta pegatina porque anteriormente no traía pegatina, solo era de color negro. Lo que hago regularmente para que el calibrado por switcheo sea más rápido, solamente las pongo de esta manera y mido que estén alineadas al mismo tamaño aproximadamente. Son 3 centímetros. Primero mido para corroborar de esta parte a la punta. Entonces las coloco a 3 centímetros, jalo un poco hacia arriba de forma manual teniendo cuidado y luego ya la vamos a colocar para hacer el calibrado por switcheo y que sea más rápido. Antes de colocarla, lo recomendable es que limpiemos la base para tratar de limpiar lo mejor posible la parte interna. Una vez que ya hicimos la limpieza, la verdad que el trapo que utilizamos queda bastante sucio de hollín. Y ahora sí vamos a colocar nuestra nueva válvula jack. Y bueno, aquí la tenemos. Vamos a colocarla de esta manera, con la conexión del arnés viendo hacia el frente. Bien, aquí ya volvimos a atornillar la válvula jack. Al último decidí colocar los mismos tornillos, ya que con los nuevos estaba batallando para enroscarla y no me quise arriesgar a que hubiera un problema de que se barriera aquí la entrada. Si ustedes notan que tienen problema al colocar los nuevos tornillos, les sugeriría mejor que dejaran los anteriores para evitarse de problemas. Y bueno, ya nada más vamos a colocar nuestro arnés de la misma manera en que lo quitamos. Ahora vamos a insertarlo nada más hasta que se oiga el clic y ya queda fijo. Ya nada más revisamos que se haya metido bien y ahora vamos a comenzar con el proceso de switcheo. Para continuar con el proceso de calibración vamos a quitar dos fusibles. Sería este UCE Inject 15 amperios y UCE Inject 30 amperios. Son los que vamos a estar retirando. Si vemos el diagrama de esta manera, sería el de mero abajo y el que tenemos contando de abajo hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, el quinto. Bueno, ya estando aquí en el compartimento de fusibles, contamos el primero.
Aquí tenemos el primero, ya lo sacamos. Ese fue el de 30 amperios. El otro sería, contamos 1, 2, 3, 4, 5. Este que tenemos aquí, vamos a retirarlo. Y vamos a esperar. Vamos a esperar aproximadamente 30 segundos. Una vez que ya pasó el tiempo, lo vamos a volver a colocar. Y vamos a volver a colocar el de mero abajo. Una vez que ya realizamos el procedimiento de quitar los fusibles, ahora sigue hacer lo que es el switcheo. Vamos a introducir la llave al vehículo. Vamos a esperar 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos a cerrar switch. Vamos a esperar otros 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos a volver a abrir el switch. Contamos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y volvemos a cerrar switch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abrimos nuevamente switch. Y bien, ahí ya como pueden observar, ya están estables las revoluciones, ya no tenemos ningún tipo de problema. Prácticamente era todo lo que les quería mostrar. Espero les sirva este video. Hasta la próxima.